Z. Es como el hombre de los huevos. 250 Gramm von Käse oder 250 Gramm. ¿Qué onda, mis amigos? Yo soy Cheche. Y yo soy Jan. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estrenar una nueva sección en el canal. Aquí con nuestro amigo Jan, que está de vuelta en México, sí, ya después de su tour en Alemania. ¿Qué tal te fue, amigo? Muy bien, tranquilito. ¿Tranquilito? Sí, es como dando el recorrido por Alemania, pero luego ya es como después de 2 meses ya empiezo a extrañar México. No manches, era como las cosas básicas, ¿no? Tortillas, tamalitos, Caray. cosas así. La comida, Sí. todo, ¿no? Y justamente el día de hoy venimos a grabar un video a la comunidad de Texcoco, exactamente a El Pica 1, que es un lugar muy conocido de barbacoa. Y bueno, pues aprovechando, dije, pues vamos a grabar un video en esta nueva sección que se va a llamar Charlando con Pulque, charlando con Eso. nuestros amigos extranjeros que pues ya llevan un rato en México, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo llevas aquí en México? Este año, ¿cuántos años cumples? Bueno, primero era ida y vuelta, pero más o menos 4 años. 4 años. Sí. Ya lleva un ratito aquí en Sí. México y pues vamos a platicar un poquito de algunas semejanzas y diferencias entre México y Alemania. Él viviendo aquí ya en México. Pues vamos a platicar un poquito de eso, una pequeña entrevista, pero pues va a ser precisamente como dice el título, con pulque. Así que vamos a echarnos un pulquito. Y bueno, amigos, estamos aquí en los Pulques San Andrés, que están aquí en el Pica 1. ¿Y cuál es su frase de acá, amigo? Pulquito de San Andrés, donde se acuestan 2 y amanecen 3. Y bueno, pues ahorita nos vamos a echar un pulquito. ¿De qué se te antoja a ti? Guayaba. Guayabita. Pues vamos a echarnos un pulquito de guayabita porque tienen aquí varios. Les Hola, presento a Diana. muy bien. Y ahorita pues en viernes, ¿cuántos pulques tienen? Hoy, como no hay mucha gente, nada más tenemos de 2 sabores. Ahorita es nada más avena y guayaba. Avena y guayaba. Ajá, ya el sábado y domingo, como hay más gente, ya hacemos más sabores. Así que ya saben, amigos, si vienen aquí al Pica 1, estos pulquitos, ahorita los vamos a probar y les vamos a platicar un poquito de eso. Pero bueno, pues nos vemos en un ratito, ahorita en la mesa. Y bueno, mis amigos, ya estamos sentaditos en la mesa con nuestro pulquito. Salud. Qué sabroso. Está bien rico. Bueno. Está muy rico. Tengo algunas preguntitas para ti que no son diferencias, sino algunas comparaciones. Ok. Ahora que volviste a Alemania también, que regresas a México, que ya tienes, que has viajado mucho y has conocido en México, ¿no? No solamente te has quedado en la parte turística, sino has hecho muchas cosas en México, tal cual lo que hacen muchos mexicanos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en todo lo que has hecho aquí en el país? Muy diversa, ¿no? O sea, siempre hay muchas nuevas cosas que descubrir, sobre todo para alguien de allá, ¿no? Que no conoce. Y es que ahí todo en Alemania está más arreglado, ¿no? Y aquí, sí, es como nunca sabes realmente con qué te puedes topar durante el día, sobre todo si vives en la Ciudad de México, una hermosa ciudad llena de mucha locura, ¿no? Pues sí, de todos los espectros, ¿no? Claro, creo que en la Ciudad de México tenemos un poco de todo el país, aunque también las experiencias en cada lugar es increíble. Claro, ¿no? que sí. Fantástico. Y bueno, ahorita vamos con la primer pregunta, que es algo que en México tenemos mucho en todos lados, ¿no? En muchos lados. Y en cada estado, en cada lugar, tienen sus tonos diferentes. Por ejemplo, que es el gas. ¿El gas? En Alemania hay algo así, de que digamos, No. aquí ves que pasa el gas y o tienen una cancioncita o pasa y grita el señor de el gas. Por ejemplo, del gas, ¿cómo es ese servicio? Es que el sistema normalmente es diferente porque son tanques grandes. Ajá. Y aquí vienen como las botellas. Sí. Eso rara vez vi en Alemania para como hogares que vendan como esos tanques chiquitos. Ajá. ¿No? Entonces es como normalmente tienen un tanque grande y una vez cada mes, cada 2 meses llega un camionzote que te llena el tanque así con un pinche tubo así y pues ahí ya tienes como gas para los próximos 2-3 meses. Ok, o sea, ya no es de que pase y te lo llenen, sino que automáticamente ellos saben que te lo tienen
tienen que llegar. No, y a ti te creo que llega una tienes que... factura. Buena pregunta, tengo que preguntar a mi papá porque... es que, pero sí, siempre llegan. Creo que sí tienes que avisar, güey. Tienes que avisar, oye, es que creo que ya me estoy quedando sin gas, y llamas y ya el día siguiente llegan. Sí, porque aquí, bueno, pues tenemos ese servicio también, como dices, pero... Sí. No, en Guadalajara, Z, gas. Y así cambia la canción en muchos otros lados, ¿no? Pero también está ese servicio, por ejemplo, el que comentas, de que tú llamas, llegan y te llenan el tanque, o hay otros que llegan, te llenan el tanque, tienen un medidor, y de ese medidor te llega una factura, también está eso, pero también la parte en la que llenas, igual en algunos lugares, por ejemplo, donde nosotros vivimos, donde vivimos Dan y yo, pasa igual, pasa con una cancioncita del gas, que está medio rara, no me la he aprendido, pero igual pasa, y no importa que sea que te cambien el tanque o que rellenen el cilindro grandote, el que dices. Pero ¿hay algún tipo de servicio que sea similar? O sea, que haya como vendedores ambulantes dando algún servicio. En mi niñez sí, pero siento que cada vez están desapareciendo más. O sea, en mi niñez lo que había era como un camioncito. Cuando mi abuela nos cuidaba durante las tardes, por ejemplo, llegaba como un mini súper en como un camión, o en un sí, más o menos como un camión, y decían siempre, es el hombre, o sea, el Ayaman, decían, es como el hombre de los huevos, ¿no? El hombre de los huevos. Sí. Porque sí, vendía sobre todo huevos, pan, harina y cosas así. O sea, literal, es como un camión. Era un camión, no sé si aún existe, no lo escuché en mucho tiempo, que llegaba. Y pues todas las abuelitas salían de sus casas para ir con ese camión y comprar sus dispensas. Con el señor de los huevos, ¿no? Así es, con el señor de los huevos. Volviendo un poquito al tema, ¿no? De los sonidos de la calle, hay uno muy conocido del fierro. Ándale. Sí. Allá, por ejemplo, digo, aquí prácticamente es para tú deshacerte de tus cosas, porque te dan de un televisor o de un colchón 20, 30 pesos, 50 pesos, yo creo que es lo que más te llegan a dar, por muy bueno que esté. Entonces depende mucho de eso. Pero, por ejemplo, ¿qué hacen ellos allá en Alemania con las cosas, los colchones, las cosas que ya no les sirven, los fierros viejos, tal cual? ¿Qué es lo que hacen allá? Igual los reciclan, igual te pagan una lana por llevarlo. A veces depende del material, ¿no? Pero es como en centros de reciclaje. O sea, como la banda ya sabe, ok, ahí está, y pues lo cargas a tu coche y vas, básicamente. O sea, pero prácticamente tú lo tienes que... Sí, no llegan, no hay los de colchones. Ay, un fiero viejo que... No existe eso. ¿Dónde más has escuchado aquí en México el fierro? Solo de huevo, en otros estados no lo has escuchado. Creo que en Guadalajara, donde viví también más de un año, no lo escuché, o no conscientemente. Creo que sobre todo aquí en el DF. Sobre todo acá, ¿verdad? Igual, de todos modos, déjanos ahí en los comentarios si en algún otro estado también está ese sonidito muy peculiar, muy popular que tenemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? En Alemania, ¿cómo son las fiestas, las reuniones? Digamos, aquí para todo hacemos fiesta. No sé si te diste cuenta hace rato que vinieron unos señores para apartar un espacio de aquí del lugar. Para el bautizo, ¿no? No, la primera comunión. Primera comunión, sí, exacto. Sí. Allá, por ejemplo, ¿hay algún tipo de eventos de ese tipo que, no sé, por ejemplo, los 15 años? No, 15 años ahí no existe. Lo que sí existe es bautizo. Pero cada vez también menos, porque es que la gente ya no va tanto a la iglesia. Pero yo sí fui bautizado, y también me acuerdo del bautizo de mi carnal y de mis primos y así. Eso sí, hay cumpleaños, boda, entierros, obviamente. Bueno, pues es que aquí hasta el cumpleaños del perro a veces hasta... Es que en México solo necesitan como un pretexto. Un pretexto para hacer fiesta, ¿no? No, hombre, sí, en Alemania también, o sea, como de repente reuniones sí hay. Como sobre todo con chelita y así. A los alemanes les encanta la chela. La cerveza. Yendo a ese punto, ¿qué diferencias hay entre esas fiestas y aquí? Bueno, antes sí, saludcita, traguito. Pues. O sea, depende un poco, obviamente, siempre del círculo de amigos en el que uno se mueva, ¿no? Pero siento que ligeramente aquí las fiestas pueden salir un poco más de
¿Control? No quiero decir control, pero de lo planeado, digamos. Puede pasar. Ahí también puede pasar, pero no, aquí me salieron más fiestas de control que en Alemania. Digo, ahorita que estamos grabando un video de comida, ¿cómo hacen la barbacoa aquí en México? Y digo, una de las diferencias, porque hay muchos lados donde preparan la comida diferente, ¿no? Digo, aquí la barbacoa común es de borrego, en el norte es de res. Okay. Hay en algunos otros lados que es de chivo. De gastronomía, ¿hay alguna comida similar o parecida a la comida tradicional mexicana? Y te digo, te lo pregunto porque pues como tú has conocido mucha comida en México, en muchos lados, ¿hay alguna comida que tenga esas similitudes con las de Alemania? Casi ninguna, güey. Casi ninguna. O sea, de las alemanas de hace siglos, no. Okay. Hay el doner kebab, pero lo trajeron básicamente los migrantes turcos que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir, y así ellos llevaron como el kebab. Es muy parecido al de pastor, que también da como vueltitas, ¿no? En un trompo. En un trompo. Sí, en un trompo. Bueno, dicen aquí en México que los de pastor, que fueron los libaneses, creo que lo trajeron primero a Puebla. Ajá. Y de ahí se fue expandiendo como esa tradición, ¿no? Y eso también existe hoy en día en Alemania. Sin embargo, era como por los migrantes turcos en los años 50, 60 que lo trajeron. Sin embargo, hoy en día el doner kebab es la comida rápida más popular de Alemania, que más se consuma. ¿En serio? Incluso más que la salchicha. Digamos algo similar en México, pues, yo creo que los tacos de pastor, no sé si opines lo mismo que yo, creo que serían los tacos más populares del país. Sí, yo pienso. Sí. Porque los puedes encontrar desde el sur hasta el norte, obviamente con sus variedades, pero sigue siendo el tema trompo de pastor, tacos acá. Sí, y bueno, ya que hablamos un poquito de comida tradicional o comida parecida a México, ¿hay alguna tradición que se parezca a alguna tradición mexicana, una tradición alemana que se parezca a alguna mexicana? No, es que las tradiciones, incluso, o sea, podría decir ahora, ok, cumpleaños también, o sea, hacemos pasteles y así, pero luego como de chingadazo que le dan, ¿no? Así sí. Como horrible. Es como, no manches, es como, no, eso es muy típico acá, güey. En Navidad, déjame pensar. Sí, que tal vez que Nochebuena, aquí en México también como el mero día de Navidad, no, de todas las festividades, también es como más o menos Nochebuena, ¿no? Sí. Sí, como en la noche. Eso tal vez, creo que eso ya es todo, güey. Pues las pedas en sí, pues hay muchas pedas en el pueblo luego, ¿no? Como en Alemania también, obviamente. Como sí, de comunidad, de vamos a tomar todos y no sé qué. Y se arma la fiesta en el pueblo. Sí, exacto. Pero antes de continuar, saludcita otra vez, amigo. Host. O Prost. Ajá. Prost. Está sabroso, ¿eh? Hubo una temporada que solo estuviste en México, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en México que no regresaste a Alemania? Es que antes, como cuando comenzamos así como dedicarnos a YouTube, sí me aventaba como mis 3-4 meses en Alemania, luego llegaba a México, 3-4 meses otra vez, era como un ping pong constante. Y ya luego con el tiempo era cada vez más México, menos Alemania. Hasta llegar como a COVID, ¿no? Donde básicamente exclusivamente México, sin ir a Alemania. Y ya sí, hoy en día es 9 meses al año en México y 3 meses tal vez allá en Alemania. De todo este tiempo que estuviste acá, ¿hay algunos lugares que te hayan recordado a Alemania? O sea, que tú hayas dicho, estoy aquí en México, pero se parece mucho a Alemania. Algunos, cuando en la Ciudad de México, cuando vas más como hacia las montañas, como hay como los pinos, ¿no? O sea, como por ejemplo cuando agarras la carretera hacia Toluca o también hacia Cuernavaca, que luego pasas como por bosques y son de pinos, y yo crecí justamente como en un lugar donde hay muchos pinos que se parecen mucho a esos pinos. Son diferentes tipos de pinos, claro, pero se parecen muchísimo, como los de la serie Dark, no sé si la viste. Sí. Así más o menos. Tal cual, yo crecí como en un pueblo como muestran en Dark, más o menos, ¿no? Puro bosque,
bosque y esos pinos así. Hay muchísimos aquí también. Hasta como subo a veces historias y me dice mi papá, no manches, ¿dónde estuviste? Porque ¿Por qué me diste y no me avisaste, no? Sí, exacto. Se ve como de allá. Dije, no, pues nada más así como 30 minutos de la Ciudad de México, más hacia el monte, ahí estuvimos, ¿no? Como sorprende porque, bueno, obvio, ¿no? Porque hay mucha altura, luego bajas y entonces hay muchas zonas climáticas diferentes, sí, que hacen posible que crezcan como una variedad más grande de plantas. Como de una manera abstracta, tal vez Berlín, porque Berlín también es una ciudad, o sea, es muy diferente de México, obviamente, ajá, pero lo que sí tiene en común es como el surrealismo en las calles, ¿no? Porque te encuentras con gente bien random, ¿no? Como en la Ciudad de México, algo que aprecio mucho, como hay de todo un poco y está, siempre, ¿no? Sí, como... Eso está muy chido, encontrar siempre en la calle gente que de momento dices, ¿qué onda? Sí, ¿no? de todas las facetas, ¿no? Claro. De la vida. Eso sí, hay en Berlín sobre todo, y lo que siempre como aplico como broma cuando me topo a alguien de Italia, justamente de Nápoles. Cuando me dicen aquí en México, oye, soy de Nápoles, y yo digo, entonces ya conoces México, ¿no? O sea, y siempre agarran el pelo, porque Nápoles tiene mucho, bueno, es Italia, pero tiene mucho en común con México, creo, ¿sabes? Como de la manera de vivir, como es la onda en la ciudad, mucha fiesta, movimiento, sí. Ya después nos tocará entrevistar a un amigo italiano. Post. Ahorita estamos en un lugar que, a pesar de que es un negocio, un restaurante de barbacoa, al final todo el concepto es como un mercadito. Ajá. Como un tianguis. Simón. Allá en Alemania tienen ese tipo de tianguis, digamos, esos mercados ambulantes. Mercados de pulgas se llaman, de repente se ponen ahí. Ajá. Sí, eso sí existe. Mercados de pulga. Mercados de pulga. O sea, como por ejemplo lo que hace el Rodrigo de Medhunter, ¿no? ¿Te acuerdas? Una vez fuimos a la Doctores, creo, sí, ¿no? Sí, cerquita ahí. Eso más bien no era un tianguis en sí, sino era un mercado de... Bueno, ellos decían que era un bazar, de una manera de decir, de una manera más guapa, ¿no? Fresa decir que es un mercado de pulgas, güey. Eso sí hay en Alemania también. Sí, pero son así, por ejemplo, como aquí que los martes de tianguis de la Doctores, el tianguis de la Avenida del Niño, el tianguis de... O sea, así como tiene sus días específicos, sí, o son como temporales, porque aquí también hay mercados temporales, sí, que son ciertamente de diciembre, claro, a enero, de tal fecha a tal fecha, y va a estar todo el mes. Y de ahí hasta el otro año otra vez, o es aquí también cada 8 días, ¿cómo es allá? Bueno, mucho menos que acá, güey. Aquí hay mucho más tianguis y también mercados de pulga, y se anuncian antes, güey. Así como hasta tienes que como pedir permiso para estar ahí, güey, apartar tu lugar. Bueno, aquí también tienes que apartar tu lugar, pero hay como más burocracia, creo que a la hora de, ¿sabes? ¿Y cómo es el ambiente? ¿Allá? Ajá, más en esos tianguis. Es como aquí, es como... No está la gritadera de mírele, llévele, pásale barato. Ya, pásale, bueno, pásale, bueno. No hay nada de eso, no hay ese tipo de gritos ahí. Sí, a veces gritan, sí gritan. Pero ¿cómo gritan? 250 Gramm von Käse, oder 250 Gramm. Algo así, ¿sabes? Como 250 gramos de Gouda, algo así, pero es raro. O sea, como la gente ya dice como, ¿qué? Porque los alemanes son como más cerraditos y aquí como... Es como no pasa nada, aquí todos gritan, güey. Siempre es mucho ruido. Sí, sí, o sea, nada en comparación con Tipito, con Lagunilla, ¿sabes? Nada en comparación, güey. En México tenemos mucha variedad de culturas, de etnias. En Alemania, ¿o hay algunas similitudes en las artesanías? Porque digo, tanto del norte como al sur volvemos a lo mismo, tanto la gastronomía como las artesanías cambian en México, ¿no? Allá en Alemania tienen como esa parte de algún tipo de tejido, algún tipo de barro, por ejemplo, de cerámica, no sé, de lo que sea, algún tipo de artesanía que dices, esta artesanía, si tú la ves, es alemana. Tienen, pero siento como en México hay más variedad. ¿Sabes? Porque tal vez tiene que ver con la historia, ¿no? Antes, o sea, como hace 200 años no existía una Alemania en sí, pero culturalmente ya era como más homogéneo todo, ¿no? Claro. Y México es muy ¿cómo se dice? ¿Heterogéneo? Ajá, heterogéneo, porque tienen como una historia como más reciente, ¿no? En la Alemania, pues ya todo se forjó ya hace como 1000 años, ¿no? Tal vez con Karl Magno y luego con los diferentes reinos alemanes, pero como
era casi la misma cosa, ¿sabes? Ok. Me explico. Y aquí como hay más etnias, hay más idiomas, güey. En Alemania nada más hablamos alemán y diferentes derivaciones del alemán. Bueno, hay 4 minorías en Alemania, pero no es como en México, ¿sabes? Ok. Como que tienes el náhuatl, güey. O sea, como tienes más de 60 idiomas. Lenguas. Sí. Es que bueno, hay algunas diferencias, ¿no? Entre dialectos y lenguas que yo no les sabría explicar, pero sí hay mucha diferencia. Pero por ejemplo, a lo que yo me refería en ese aspecto es, ¿hay alguna artesanía que tú la veas y dices, esto es de Alemania? Por ejemplo, el barro negro de Oaxaca, que es... Ah, sí, hay una. ¿Cuál? Bueno, del sur de Alemania, que son son relojes donde luego sale cucuc. Ah, Sí, los relojes cucú. Aquí los conocemos como relojes cucú o los del... Uno así tenía mi abuela y a veces como de morro era, no mames, o sea, era como ¿Qué entre pedo con eso? admiración y es como tenebroso también porque sabías como, faltan las 2 para la hora completa y ya va a salir esa madre otra vez. No sé, siempre a mis primos y a mí me dio un poco entre fascinación y miedo, ¿no? No como aquí en México. En México tiene muchísima más variedad, güey. Muchísima más. De las cosas que me he dado cuenta acá, pues son, por ejemplo, los tipos de bordados, Sí. que siempre cambian en regiones y todos tienen ese toque, esa esencia, ¿no? O tal vez lo teníamos en algún momento y se perdió a través de la industrialización. Gracias. Sí. Y todo ese desmadre, ¿no? Que allá, como estuvimos, como la máquina de humo, ¿cómo se dice? La máquina de vapor. Vapor, exacto, se inventó en Inglaterra, ¿no? Ajá. Pero pasó poco tiempo para llegar a Alemania, entonces ahí revolucionó todo en chinga. Siento como que eso también de cierta manera como eliminó un buen de cultura como local, ¿no? Porque Claro. todo se unificó y allá fue creciendo como los grandes imperios y así. Entendible, muy entendible. Porque pues, es mi aquí- teoría, sí, no, aquí y después de 2 pulques. después sí. No, y es que sí llega a pasar acá porque en muchas comunidades es lo que llega a pasar, ¿no? Abren fábricas de algo y obviamente pues es trabajo, es labor y las cosas que muchos artesanos venían haciendo y que lamentablemente muchos sobreviven con esas artesanías, y digo sobreviven porque debería de ser todo lo contrario, ¿no? Si es una fuente de ingresos, creo que está bien, pero sobrevivir es algo diferente. Por eso consuman local, vayan con los artesanos y consuman directamente con los artesanos. Eso les va a ayudar mucho a la economía y a que la cultura mexicana, que yo por ejemplo estoy muy orgulloso de eso, siga creciendo y se siga conservando. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta y antes saludo. Retomando un poco el tema de la parte de las industrias, hay muchas industrias, muchas empresas, muchas marcas alemanas que entraron a México, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice correctamente Ajá. en Alemania, no? Sí. Digamos, por ejemplo, tengo aquí algunas marcas que es Siemens. Siemens. Aquí nosotros decimos Siemens, Siemens. pero es Siemens. Sí, Siemens. Es que el I-L-I-L-E se pronuncia como un I largo. Ah, Siemens. 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 A ver, otra palabra que es Bayer, Vaya. Bayer. Correcto. Sí, vaya. Henkel, Henkel. Henkel. Correcto, sí. Henkel, Daimler, Daimler. Oh, Daimler. Sí, Daimler. bien. Porsche, Porsche. O Porsche. Porsche y Adidas. Adidas. Que yo no sabía que era una marca alemana. Sí, sinceramente. Adidas, Puma. Eran 2 hermanos, creo. ¿En serio? Sí. Y tuvieron como la misma idea y cada uno creó su pinche imperio. Sí, su imperio, literal. Y otra que es muy común, que en México apreciamos mucho por la parte de historia en cuestión del automovilismo. ¿Cuál es? Volkswagen. Volkswagen. Así, Volks, como Volks. Volk es pueblo, Wagen es carro, es como carro del pueblo. Volkswagen. ¿Y cómo vamos encontrando esas partes, ¿no? De entre, o sea, a pesar de las distancias y todo eso y pues de toda la historia que ha pasado, siempre hay algo que compartir con algún otro país y en este caso pues con nuestros amigos alemanes. Y por último, vamos con la última pregunta. ¿Cuál es la tradición más extraña
que te ha ocurrido en México? Eso ya no es de Alemania a México, eso ya es más como a ti como alemán. ¿Qué es lo más extraño que dices? Esto sí está súper bizarro, súper raro que te ha pasado acá en México. Es que, mira, una vez hicimos un video de Güero, o sea, investigué ciertas cosas, ¿no? Para un video de Güero TV, de no sé qué, una fiesta creo que era en Oaxaca, donde el alcalde se tiene que casar con un cocodrilo, pero es como de, a base de una leyenda que ¿no? De una historia, de una leyenda de que ya existe desde hace siglos, ¿no? Y tal vez eso, pero nunca la vi. Vi también un documental de Vice, ¿no? Como de un pueblo en México donde se avientan así como golpes, ¿no? Para la lluvia. Lo que más a mí personalmente me llamó la atención eran como los cohetes. No sabía que en México prenden tantos cohetes. Ah, sí. ¡Pam, pam, pam! Siempre antes que era otra cosa, por lo cual me trepié en la primera semana hasta que me dijeron que eran cohetes, ¿sabes? Eso le pasa yo creo que a muchos extranjeros, ¿no? Sí, que de momento escuchan ¡pam! No, carnal, son cohetes. Espérate, ¿no? ¿Qué está pasando? No te asustes, güey. También se lee muchas cosas, ¿no? Sí. Y no sabes, o sea, hoy sí en día sí sé distinguir entre un cohete y otra cosa, ¿no? Pero antes no sabía, güey. Bueno, los de 15 años también, eso es algo que yo sé de mis amigos alemanes, les causa curiosidad y preguntan, ¿pero por qué 15 años? ¿Y solo las chicas o también los chicos? No, normalmente solo las chicas. Ok, ¿y por qué? ¿Sabes? Sí. Sí, y como luego detalles, ¿no? También en la boda, me acuerdo en la boda de Mo, ¿no? Cuando lo cargamos todo. Ay, y tú dijiste, no, y ahora hay que sacarle el zapato y ponerle tequila y dársele a tragar, güey. Yo, ¿qué? Y fíjate, jalo, pero... Eso sinceramente, de dónde venga, desconozco, pero desde que tengo memoria, chido, o sea, desde que tengo memoria... Lo han hecho, ¿no? Sí. Digo, exactamente. Es que los mexicanos son campeón mundial en echar como ese desmadre chido, ¿no? Ya llegó un amigo. Es un pitbull. Un pitbull. No se alcanza, ya se paró para que se acaricie, para que lo acaricies más. Mira. Y bueno, pues esas son algunas de las cosas que pues ha pasado, pero ahí va una pregunta extra, ¿no? Que yo quisiera hacer, amigo. ¿Qué ha sido lo que más te ha fascinado, lo que más te ha sorprendido de México? Son tantas cosas, güey. O sea, lo que más me ha fascinado de que México siento que nunca perdió, o en gran parte en la población no se perdió, como esa conexión con lo ancestral, ¿sabes? Okay. Por ejemplo, ahora, hoy en día en Alemania, cuando dices, es, no sé, el abuelo de mi abuelo era chamán y decía tal cosa, ¿no? Y te dicen que no mames, güey, estás loco, ¿no? Pero aquí está más presente y siento que es como una sabiduría que en nuestro mundo, como capitalista, ¿no? Súper racional, muchas veces ignoramos, pero tiene mucho que contribuir, ¿sabes? Claro. Y eso es algo que aprecio mucho de acá. Sí, justo hace ratito estábamos platicando un poco, bueno, estábamos en conversación entre la conquista que estábamos platicando, sí, ¿no? De la conquista de México. Yo creo que en ese trance parte de la evangelización que hicieron los españoles en México, pues era erradicar toda la parte de la historia, la cultura, las tradiciones que tenían los mexicanos. Exacto, entonces, pero es una cosa que no solo ocurrió acá, también ocurrió en Europa, pero como un milenio antes, como por 800 después de Cristo, ¿sabes? Cuando Carl Magno empezó a conquistar toda Europa todo. Y, tú que eres sajón, ¿tú en qué crees? Pues en Odino, pues aquí, boom, cortar cabeza, ¿no? Básicamente. Y pues sí, fueron cristianizados y como todos esos aspectos de, supongamos que hay como una sabiduría ancestral, ¿no? Fue como marginado, básicamente. Claro. Y aquí también. En México es mucho más presente. Y no solamente en las palabras, también en las cosas. Sí, en las costumbres. Sí. Eso, yo creo que igual eso es de las cosas que a mí me sigue sorprendiendo cuando conozco pueblos nuevos, culturas nuevas, la gente que lo sigue haciendo y que dices, mi padre, mi abuelo y muchas generaciones atrás lo hacían. Entonces, sí, yo creo que también coincido contigo, es de las cosas que me sorprende mucho que seguimos teniendo en México y bueno, pues de las cosas que ustedes y nosotros debemos seguir compartiendo y para que siga vigente, ¿no? Sabiduría ancestral. Así que, amigos, pues saludcita. Llegamos con esa última pregunta que fue extra. Ya casi.
Ah, mira, el Cheche también. Ya se terminó su burger, Sí, es que entre la plática se va haciendo saliva y pues hay que dar tragos, ¿no? Pero bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este nuevo formato que pues tengo idea de hacer. Ustedes escriban si les gustó, denle like para que sigamos haciendo este tipo de formatos con otros amigos, hagamos este tipo de pláticas. Y bueno, también si a ustedes si les surgió alguna duda, alguna pregunta, pues escríbanla ahí en los comentarios para poder seguirlas haciendo y a lo mejor en algún momento hacemos una segunda edición, ¿no? Ah, huevo que sí. Cuando digas. Muchas gracias, carnal. A la orden. A la orden. Así que mis amigos, nosotros nos despedimos. Recuerden que también mi amigo estuvo grabando el día de hoy un video preparando, conociendo cómo hacen la barbacoa, ahí metiéndose un poquito, dándole información y bueno, pues toda esta parte de esta comida tradicional que igual sinceramente no sé desde cuándo venga, solo sé que sí viene de mucho tiempo atrás y bueno, pues ahora la tenemos, la disfrutamos y que también les recomiendo mucho este lugar. Así que Jan el Güero, gracias por invitarme, Cheche. no, gracias por aceptar y bueno, pues un pulquito que nunca está de más, ¿verdad? Sí, así que mis siempre. amigos, salucita. Ya terminé. Ya terminaste, mira, justo vamos a tiempo. por otro, carnal. Pues vamos, así que nosotros nos despedimos, nos vamos por otro video y bueno, no se les olvide suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.